un llamado al arrepentimiento. Vámonos a Romanos 1:18. Hoy no tenemos proyección, así que puedes buscarlo. Romanos en tu Biblia impresa, en tu Biblia en el celular, en tu Biblia en la tablet. Mientras saludamos a los que nos están viendo en este momento en línea. Romanos 1:18. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a leerlo. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Miren que aquí dice contra toda impiedad, no dice contra algunas, contra ciertas, contra toda impiedad. Yo hago una pregunta, a ver, si me detengo en algo. Creo que no hay personas que nos están visitando hoy o me equivoco. Creo que somos los que hemos venido habitualmente, ¿cierto? Este es un mensaje que la verdad muchas personas prefieren apartarse de él. El solo hecho de la palabra ira y que sea del mismo Dios, hay algunas personas que hasta se asustan y prefieren guardarlo por allá en un cajón, ¿cierto? Y no confrontar esa gran verdad, ese atributo de Dios, así como los otros atributos que Él tiene. Comienzo diciendo que, y creo que ya mi hermana Denis y mi hermana Vanessa el miércoles pasado aquí, ¿cierto?, manifestaron algo muy cierto, y es que todos los atributos de Dios son importantes. Todos los atributos de Dios tienen la misma importancia, tienen el mismo peso. Todos tienen el mismo valor. No podemos decir, no podemos engañarnos de que unos son más importantes que otros. Todos son importantes, todos provienen del mismo Dios. Y la ira, aunque poco la mencionamos, es un atributo de Dios. Pero ojo, que no es la ira que tenemos nosotros como ser humano, es muy diferente y ya lo vamos a ver más adelante. Estamos hablando de la ira de Dios. Vamos a definirla. Aquí tengo una definición de la ira de Dios que nos dice: es la inevitable reacción de un Dios santo contra el pecado de los hombres. Sencillamente, la santidad, ¿cierto?, y el pecado definitivamente no van. No pueden convivir, no pueden estar juntos, no pueden estar en la misma casa, en el mismo hogar. Y Dios no lo permite. Son lados totalmente opuestos. La ira es la respuesta necesaria de un Dios justo contra la maldad de la criatura. Si llegamos a una conclusión muy rápidamente en este momento, podemos decir que Dios no ama el pecado, ¿cierto? Ni puede permanecer indiferente ante el pecado de los hombres. Como decimos por allí, no puede hacerse de la vista gorda. Así de fácil. Es una reacción santa y justa contra el pecado. ¿Cuántos padres hay aquí? Levántenme la mano a ver. Padres, muy poco, como 5. ¿Cuántas madres hay aquí? Bastante. Vamos a cortar ese número. ¿Cuántas madres cabeza de hogar hay aquí? Ok. Vamos a hablar de todos. De padres, madres y madres cabeza de hogar. Háganse una pregunta allí donde están. Vamos a aterrizar este tema. Sabemos que Dios es nuestro Padre Celestial, ¿cierto? ¿Quién lo sabe? Los padres de aquí, los que conforman una familia, que Dios lo permitió así, vamos a hacer el ejemplo con 2 hijos que tienen, sean varón o sean hembra, indiferentemente. Uno de los 2 es un hijo serio, es un hijo responsable con sus tareas, es un hijo obediente, es un hijo que no le gusta la grosería, es un hijo modelo, tanto para el hogar como para afuera, para el barrio, para el colegio. ¿Hay algún niño modelo aquí o un joven modelo? Puede levantar la mano.
Ah, acá hay uno. Qué bueno, qué bendición. Te exhortamos a que sigas así, mi hermanito. Ahora vámonos al lado opuesto. En la armada le decían, es una caspa, es una caspita. Ese niño desobediente, ese niño grosero, ese niño que da hasta pena salir con él, ¿cierto? Porque uno no sabe con qué le va a salir en la calle. Ese niño que definitivamente no le gusta hacer tarea y que cuando le ponen la comida, nada de lo que le dan le gusta. Hasta lo patea. Es una caspita. A los padres que están aquí y a las madres, ¿qué harían con ese niño? Cocotazo, ¿qué más? Vamos para el baño diplomáticamente y si él va, pues ya sabe. Es un problemita, ¿cierto? Pero ojo, en gran parte también es de la crianza de los padres. Eso no puede dejarse a un lado. Entonces, ¿creen ustedes que Dios, siendo nuestro Padre, así como un padre, ¿cierto?, coge a ese niño y lo castiga? Y ahora le voy a hablar de la palabra castigar. Creo que nunca se me ha olvidado. Así como Dios castiga, ¿cierto? Y así como el Padre acá también castiga. Es una gran verdad y es necesario hacerlo. Por eso Dios al que ama, ¿qué? Lo castiga, lo corrige, lo disciplina, lo reprende. Pero hay personas que no entienden eso. Hay personas que solo por el solo hecho de leer una parte de la Biblia, que Dios es bueno, que Dios es amor, ya eso tumba todo lo demás. Y que porque Dios es amor y porque Dios es bueno, ya todos para la eternidad, ¿cierto? Yo no sé si aquí hay alguno que todavía piensa así. Yo no lo sé. Pero yo, gracias a Dios, pues nunca lo he pensado de esa forma. Pero sé que hay personas que todavía lo piensan y más las personas que todavía no se han convertido a Dios. Y vamos ya a esa parte. ¿Sí se acuerdan de la inmutabilidad de Dios? Dios no cambia, Dios permanece, Dios es el mismo a través de los tiempos, es el mismo de ayer, hoy y siempre, ¿cierto? Por tanto, la ira de Dios siempre ha estado, está y estará. Es uno de los atributos de Dios. Y también me remito nuevamente a las dos hermanitas que mencioné ahora, porque el miércoles pasado, y no voy a repetir esos casos, solamente uno, es el caso de Adán y Eva, ¿cierto? La ira de Dios por haber ¿qué? Desobedecido. ¿De dónde los sacó? ¿De dónde los desterró? Del paraíso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desobedecieron la orden de Dios. Y de allí para acá, pues, la ira de Dios se vino manifestando a través de la historia en la Biblia. Y pues ahí tenemos varios casos cuando el pueblo de Dios era desobediente, ¿cierto? Cuando el pueblo de Dios se alejaba de lo que le agradaba a Dios. Ahora sí, vámonos al ejemplo. Pero primero me tomo un poquito de agua. Yo creo que ya es normal que las personas que se paran aquí enfrente o en cualquier otro escenario, ¿cierto? Dentro de su mensaje, es bueno también alimentarlo con ciertas anécdotas o con ciertos testimonios en su vida. No tan largo que de pronto el testimonio se vaya a tomar toda la prédica. Pero es necesario y en este caso pues voy a dar un pequeño testimonio. Resulta que cuando yo trabajaba en la Armada Nacional, vea, y en mi casa cuando estaba haciendo la práctica dije que no iba a dar ese nombre. Y me fluyó rapidito. Cuando yo trabajaba en esa entidad estatal, de hecho, esa fue la última vez que yo trabajé como empleado en una empresa, en una entidad. Un día, temprano, a primera hora de ese día, de hecho era el primer día de la semana. Fácil de concluir, ¿cierto? ¿Qué día era? Un lunes. Ese día estaba como lloviendo, estaba la atmósfera un poco pesada. No sé si de pronto la atmósfera pudo haber influido en ese momento para mí, pero lo cierto es que tuve un fuerte encontrón con una compañera de trabajo. En ese momento estaba mi compañera de trabajo, que tenía el mismo nivel mío, trabajábamos lo mismo, y había una secretaria.
pero la secretaria no dijo ni mu. La secretaria simplemente escuchó. Yo pienso que ella de pronto diría, uy, pero ese no creo que sea bienvenido. Porque yo me caracterizaba siempre por tratar de no discutir en el trabajo. Decir lo que tenía que decir, sí, pero no de una manera airada como ese día. ¿Qué pasó ese día exactamente? La compañera de trabajo, no sé por qué inició la conversación, pero ella se paraba en el punto de que Dios es amor. Y que como Dios es amor, prácticamente todo lo demás queda abajo, queda abolido. El punto de partida en esa discusión fue un sobrino de ella, que andaba en el pecado, que no estaba haciendo las cosas bien ante los ojos de Dios. Simplemente confórmense con saber que estaba en pecado. Y para mí era fácil, en ese entonces pues yo no estaba asistiendo a la iglesia, pero ya yo había leído la palabra. Creo que en ese entonces pues ya yo no estaba en la otra iglesia. Me había alejado de Dios, que no les pase eso, porfa. El alejarse de Dios, el alejarse de la iglesia y después regresar. A mí me sucedió, espero que a los demás no les suceda. A algunos les ha sucedido, no vuelva a pasar. Lo cierto es que yo le decía a esa persona que Dios castiga a la persona que ama. Pero yo en ese entonces no tenía el pasaje bíblico para demostrárselo. Vean lo importante también que es leer la palabra. Yo no lo tenía, pero sí lo sabía. Y ella decía, pero ¿cómo tú vienes a decirme, bienvenido, que Dios castiga a las personas? Si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios bueno, ¿cómo se va a contradecir con venir a castigar a las personas? Eso que tú estás diciendo no es. Y eso fue creciendo, y los dos nos fuimos ofuscando, y tanto así que dejamos de hablarnos por ciertos días. Por ese temita. Y por eso yo les decía, hay personas, y más que todo las que no están convertidas aún a Dios, que piensan que por el amor de Dios, muchas de sus fallas, muchas de sus faltas, muchos de sus errores, de sus pecados, son perdonados simplemente porque Dios es amor. ¿Cierto? ¿O yo soy el único que piensa así? Es una gran verdad. Afuera lo hay. Hay personas que creen que el amor de Dios se encarga de abolir todo lo demás. Vámonos a Hebreos 12:16. Hebreos 12:16 nos dice, porque el Señor al que ama, ¿qué? Corrige. ¿Qué dice otra versión? Disciplina. ¿Cierto? ¿Y qué más? Azota. Más fuerte todavía. Ahí como que subimos de nivel. Azota a todo el que recibe por hijo. ¿Quién ha dicho que un padre va a ser tan permisivo? Claro, algunos lo son. Obviamente, por falta de tiempo, porque el trabajo no le permite estar allí al frente, o porque ellos no tienen la moral suficiente para precisamente disciplinar a ese hijo. Pero en condiciones normales, en un hogar, cuando un niño está así tan pesado, comenzamos a disciplinarlo. Yo creo que ya no hay esos manotazos que le daban a los niños, ¿cierto? Porque yo no sé si Sandra se acuerda, mi amada esposa que está aquí presente. Yo no sé si ella se acuerda que... Aquí está una de mis dos hijas. Bueno, lo voy a decir. Pero es necesario. En una ocasión a una de mis dos hijas, no necesariamente Dayana. Bueno, ya no era ella. Ya, y Dios sabe que es así. Yo comencé a reprenderla, a regañarla bastante fuerte. Yo estaba ofuscada en ese momento. Y a mí me impresionó la respuesta que me dio. Le faltó decirme que me iba a llevar a la fiscalía. Pero era lo que le estaban enseñando en la escuela, porque ella misma me dijo que en la escuela le habían dicho que un padre no puede ni pegarle ni con palabras fuertes dirigirse a ella. ¿Cierto? Y la verdad que yo me frené, yo me quedé quieto.
Y pues la cosa no es que esté tan fácil hoy en día, pero anteriormente la manera de criar a los niños era un poco diferente y creo que daba resultado. Bastante, ¿cierto? Pero bueno, aquí no vinimos tampoco a discutir eso. Lo cierto es que me encontré con ese episodio en mi vida y aprendí algo, ¿cierto? Hay personas que creen, aquí no hay de esas personas, hay personas que creen y conciben que Dios está siempre de su lado, haga lo que haga. Y creen que aunque lo que estén haciendo no esté bien, ahí está Dios. Ustedes no han visto a algunos delincuentes de pronto que después de hacer un gran robo y que le fue bien, que dicen, gracias Dios. ¿Sí lo han visto o lo han escuchado? ¿Cierto? O sea, traen a Dios a su vida a su manera, conforme a lo que creen que está bien para ellos. Es necesario entender que Dios no se irrita o enoja como los hombres. El enojo, la ira de Dios es diferente a la ira del hombre. La ira del hombre normalmente, ¿qué es? Una rabieta por emociones, ¿cierto? A veces porque llega a la casa y el mismo arroz al puente, el mismo arroz del puente de la semana pasada, de esta semana, ya ustedes saben cuál es el arroz al puente, ¿cierto? A veces la misma carne, de la misma forma. A veces llega el mismo jugo. ¿Y con quién la agarra? Con la esposa. La ira del hombre no es la misma que la ira de Dios. La ira de Dios se desprende de su santidad. La ira del hombre, totalmente diferente. La ira del hombre puede llevarlo incluso a cometer errores irreparables. La ira de Dios manifestada en el pasado, donde Dios siempre ha actuado con justicia, ¿cierto? Continúa manifestándose hoy día. Yo tampoco quiero entrar en este plano y darlo por hecho. Simplemente es una reflexión. ¿Por qué siguen ocurriendo terremotos? ¿Por qué siguen ocurriendo lo que antes se llamaba maremotos, ¿cierto? ¿Cómo se llama ahora? Tsunami. ¿Por qué hay tanta hambre, tanta pandemia? Salimos de una pandemia y entramos en otra, ¿cierto? Y si ustedes miran con los tiempos de Noé, los tiempos de Moisés, eran parecidos. En ese entonces, pues Dios nos mostraba que era un pueblo desobediente. Y si ustedes miran, en muchos países, por eso yo no quiero entrar en esa línea, pero no tiene nada raro que comencemos a pensar que el mismo hombre ha provocado la ira de Dios en esos momentos. Primero miré que de pronto no hubiera por aquí alguien de por allá de los lados de Asia, para evitar cualquier conflicto. Si comenzamos a individualizar, es decir, a hablar de personas, de hombres, ¿cierto? La ira de Dios se manifiesta permitiendo que el hombre viva las consecuencias de su pecado. ¿Y cómo la puede vivir? Que se le genere un vacío. Puede tener toda la plata que quiera, ¿cierto? Puede tener una hermosa vivienda. Puede tener el cargo más alto en un país, pero siente un vacío en su corazón. Y ese vacío, ¿a qué lo puede llevar? A tomar determinaciones, obviamente, que no van a agradar a Dios. También la ira de Dios puede manifestarse a través de la destrucción de la moral y la parte espiritual de esa persona. Vayámonos a Romanos 2, del 4 al 5. Nos dice, es una pregunta. ¿O menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Tu dureza y por tu corazón no arrepentido, y ahí vuelve la palabra arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Miren lo bueno que es un arrepentimiento verdadero. Aquí, ahora vamos a hablar algo al final, ya no de esta prédica, ¿cierto? Cuando tenga la oportunidad.
Y es el hecho de, es necesario siempre hacer un llamado a la salvación. Y cuando ya las personas han recibido a Cristo en su corazón, no es que no vamos a seguir recibiendo, porque obviamente si lo estamos desobedeciendo, Dios se va a irar contra nosotros. Pero las personas que no recibieron, que no han recibido a Cristo en su corazón, son precisamente esas personas que van a recibir todo el peso de la ira de Dios, si no llegan a convertirse a Dios. Por eso Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, en la sangre de Cristo, por él seremos salvos de la ira. Miren lo tremendo. Aquí creo que todos estamos ya, recibimos a nuestro Cristo, ¿cierto? Como nuestro único y suficiente Salvador. Fuimos bautizados y gracias a Dios ya estamos como hijos de él.